Mis padres tenían preferencia por mi hermano mientras ignoraban mi arduo trabajo. Luego, él despilfarró su dinero en emprendimientos fallidos y se quedó en su casa sin trabajo. Ahora mis padres dicen que es mi turno de financiar su próximo gran proyecto. Mi papá pasó toda mi infancia diciéndome que iba a fracasar en la vida. No como un padre que está preocupado por ti. No, esto era una certeza absoluta, como una profecía escrita en piedra de la que estaba totalmente convencido. Me miraba haciendo la tarea o practicando deportes y simplemente negaba con la cabeza, como si estuviera viendo a alguien intentar enseñarle cálculo a un pez dorado. Mientras tanto, mi hermano menor, Mateo, podía literalmente tirarse un pedo y mi papá le aplaudiría su espíritu emprendedor. Ojalá estuviera exagerando. Déjame pintarte un cuadro de lo ridículo que era el favoritismo en mi casa mientras crecía. Hablo de niveles de adoración por el niño de oro, que harían que el padre más parcial pareciera justo y equilibrado. Cada cosa que yo hacía era escrutada y criticada, mientras que Mateo podía equivocarse de manera catastrófica y aún así recibir elogios por dar su mejor esfuerzo. Tenía 12 años cuando armé mi primera computadora con piezas que compré ahorrando al cortar el pasto de los vecinos todo el verano. Me tomó 3 meses de trabajo, investigación, ver tutoriales en YouTube, todo el rollo. Cuando por fin la hice funcionar, mi papá entró a mi cuarto, la miró y dijo que era una pérdida de tiempo porque de todos modos nunca lograría nada en la vida con las computadoras. Esa misma semana, Mateo sacó un 7 de calificación en un examen de ortografía y lo llevaron a tomar un helado porque esta vez realmente se había esforzado. El niño escribió hacer sin H y le dieron helado. Yo armé una computadora funcional desde cero y me dijeron que estaba perdiendo mi tiempo. Este patrón continuó durante toda mi infancia y adolescencia. Cuando logré entrar al equipo representativo de básquetbol en segundo año de preparatoria, mi papá me dijo que los deportes eran una distracción y que debía concentrarme en metas más realistas. Cuando Mateo renunció al equipo de reservas después de 2 entrenamientos porque era muy difícil, mi papá lo elogió por conocer sus límites y no sobreexigirse. Cuando obtuve un promedio de 9,8 en mi penúltimo año mientras trabajaba 20 horas a la semana en un restaurante local, mi papá dijo que las calificaciones no importaban porque, de todas formas, yo no tenía la personalidad para tener éxito. Cuando Mateo a duras penas pasó con un promedio de 6,5 y 0 experiencia laboral, mi papá dijo que las calificaciones no lo eran todo y que Mateo tenía un carisma natural que lo llevaría lejos en la vida. La doble moral llegó a niveles absurdos. Ahorré dinero de mi trabajo en el restaurante para comprarme un Honda Civic usado cuando cumplí 17 años. Lo pagué yo mismo, me encargué del seguro yo mismo y le hice el mantenimiento básico yo mismo. La reacción de mi papá fue decirme que probablemente lo desvielaría en menos de un año porque yo no sabía cuidar las cosas. Mateo cumplió 17 y mi papá le compró un coche más reciente, no nuevo, pero sí un Toyota usado en muy buen estado que costó 3 veces lo que yo pagué por mi Civic. Cuando le señalé lo injusto que era, mi papá dijo que Mateo necesitaba transporte confiable para su futura carrera profesional. Al parecer, yo no necesitaba transporte confiable a pesar de que trabajaba y estudiaba. Las celebraciones de cumpleaños eran otra burla. Mis cumpleaños se reconocían con una tarjeta, y tal vez, una pequeña tarjeta de regalo para algún lugar genérico. Los cumpleaños de Mateo eran eventos, cenas familiares completas en buenos restaurantes, múltiples regalos, toda una producción. Un año, mi papá gastó casi 10,400 pesos en la celebración del cumpleaños de Mateo 1-2. Ese mismo año, yo recibí 860 pesos en efectivo, una tarjeta y un apretón de manos 1-2. Cuando entré al equipo de robótica de la escuela y ganamos una competencia regional, mi papá ni siquiera se molestó en ir a la ceremonia de premiación. Dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Cuando Mateo participó en un torneo de debate y perdió en la primera ronda, mi papá pidió el día libre en el trabajo para ir a verlo y luego llevó a Mateo a una cena de consolación a su restaurante de cortes de carne favorito porque estaba muy orgulloso de que Mateo se hubiera atrevido a intentarlo. El mensaje era clarísimo en cada interacción. Yo podía lograr cualquier cosa y no importaría. Mateo podía fracasar en todo y seguiría siendo el favorito. No se trataba de lo que hacíamos. Se trataba de quiénes éramos a los ojos de mi papá. Y, a sus ojos, Mateo estaba destinado a la grandeza mientras que yo estaba destinado a ser, en el mejor de los casos, un mediocre.
Ese carisma natural del que mi papá no paraba de hablar era, básicamente, la habilidad de Mateo para zafarse de las consecuencias con pura labia. El muchacho podía librarse de una multa por exceso de velocidad, de un trabajo escolar reprobado o de prácticamente cualquier responsabilidad a base de encanto, y mi papá se lo tragaba todo como si fuera una especie de superpoder, en lugar de aceptar que simplemente era un buen mentiroso. Sin embargo, esto es lo que realmente me destrozó. Cuando tenía 16 años, comencé un pequeño negocio de mantenimiento de jardines. Compré una podadora usada con dinero que había ahorrado, imprimí volantes en la biblioteca y fui de puerta en puerta por nuestra colonia. En 2 meses, ya tenía 15 clientes regulares y estaba ganando bastante bien para ser un adolescente. Estaba increíblemente orgulloso. Por fin había hecho algo que mi papá no podía criticar, ¿verdad? Falso. Una noche, mi papá me sentó y me dijo que tenía que cerrar mi negocio y darle mi lista de clientes a Mateo. No me pidió que le preguntara a Mateo si quería asociarse, no sugirió que trabajáramos juntos, quería que le entregara todo mi negocio. Su razonamiento: Mateo tenía la personalidad adecuada para dirigir un negocio y yo, de todos modos, solo estaba haciendo el trabajo pesado. Dijo que yo debía enfocarme en conseguir un empleo normal en algún lado porque el emprendimiento no estaba en mi ADN. Pero Mateo era un líder nato que necesitaba la oportunidad para brillar. Yo tenía 16 años, había construido algo de la nada y mi propio padre quería que se lo entregara a mi hermano de 14 años, quien nunca en su vida había mostrado interés en trabajar ni un solo día. Cuando me negué, mi papá me castigó por ser egoísta y no apoyar a mi familia. Castigado por no regalar mi propio negocio, el que yo mismo había construido. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi papá no solo tenía favoritismo. Genuinamente creía que Mateo era mejor que yo. Ni siquiera se trataba de lo que hacíamos o lográbamos. En su mente, Mateo era inherentemente superior y estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era inherentemente inferior y estaba destinado al fracaso. Nada de lo que yo pudiera hacer cambiaría jamás esa percepción. Mi mamá no era mucho mejor. Simplemente le seguía la corriente a mi papá en todo lo que él decía. Si él decía que el cielo era verde, ella asentía y preguntaba qué tono de verde. Nunca me defendió, nunca cuestionó el evidente favoritismo, ni siquiera reconoció que tal vez, solo tal vez, tratar a tus hijos de manera completamente diferente podría causarles daño psicológico. Su filosofía era: tu padre sabe lo que hace, incluso cuando lo que hacía estaba objetivamente mal y rayaba en el abuso. La época de solicitudes para la universidad fue otra pesadilla. Había trabajado increíblemente duro para mantener mis calificaciones mientras trabajaba y dirigía mi negocio. Tenía buenos resultados en mis exámenes de admisión, actividades extracurriculares sólidas y cartas de recomendación de maestros que realmente me respetaban. Apliqué a varias universidades públicas y fui aceptado en todas con becas parciales. La respuesta de mi papá fue decirme que estaba perdiendo mi tiempo con la universidad porque probablemente terminaría reprobando y abandonando la carrera de todas formas. Y que, aunque no lo hiciera, nunca llegaría a ser nada porque me faltaba ambición y empuje. Este hombre miró mis boletas de calificaciones, mi historial laboral, mi negocio, y de alguna manera, llegó a la conclusión de que me faltaba ambición y empuje. Las acrobacias mentales necesarias para llegar a esa conclusión podrían ganar el oro olímpico. Luego, Mateo empezó su último año de prepa, y de repente, la universidad era la cosa más importante del mundo. Mi papá empezó a hablar sobre a qué universidades debería aplicar Mateo y cómo le harían para pagarlo. Hablaba de lo orgulloso que estaba de Mateo por querer buscar una educación superior. Mateo, quien nunca antes había expresado ningún interés en la universidad y a duras penas mantenía un promedio de 7.0. Aquí es donde se pone aún mejor. Mi papá me dijo que tenía que pedir préstamos estudiantiles para mi educación porque ellos no podían darse el lujo de ayudarme. Me pareció justo. El dinero escaseaba. Lo entendía. Excepto que, 3 semanas después, mi papá nos sentó a los dos y anunció que había estado ahorrando dinero en un fondo universitario para Mateo. Literalmente había estado guardando dinero durante años, específicamente para la educación universitaria de Mateo, mientras a mí me decía que no podían ayudarme a pagar la mía. La cantidad era de casi 692,000 pesos 12.
692,000 pesos que había estado ahorrando en secreto para el niño de oro mientras yo tenía múltiples trabajos y sacaba préstamos 1-2. Cuando le señalé lo jodido que era eso, mi papá dijo que había hecho la inversión en Mateo porque él tenía más posibilidades de lograr algo en la vida y traer éxito al apellido de la familia. Yo era una causa perdida que desperdiciaría cualquier dinero que me dieran. Me mudé 2 semanas después, tomé mis préstamos, mis becas, las ganancias de mi negocio y renté un departamento minúsculo cerca del campus. Las palabras de despedida de mi papá fueron que yo volvería en menos de un semestre suplicando ayuda, dándole la razón sobre mi incapacidad para salir adelante por mi cuenta. Le dije que preferiría vivir en mi coche antes que volver a pedirle una sola cosa en la vida. La universidad fue brutal, pero en el buen sentido. Trabajaba 30 horas a la semana, llevaba la carga académica completa y de alguna manera me las arreglé para mantener mis calificaciones altas. Tenía exactamente 0 vida social. 0 fiestas, 0 viajes en Semana Santa, nada del típico desmadre de universitarios, solo trabajar, ir a clases, estudiar, dormir y repetir. Mi compañero de cuarto solía bromear diciendo que yo era como un robot programado para la productividad. Mi día típico empezaba a las 5 de la mañana. Estudiaba hasta las 7:00, iba a mi primera clase, asistía a mis materias hasta la 1:00 de la tarde, luego me iba a mi trabajo en un despacho contable local donde hacía captura de datos y trabajo básico de contabilidad hasta las 9:00 de la noche, llegaba a casa, comía algo rápido. Estudiaba hasta la medianoche, dormía 5 horas y repetía. Los fines de semana eran para ponerme al corriente con las tareas y tomar turnos extra en el trabajo cuando podía. Durante mi segundo año, empecé a trabajar como freelance por mi cuenta, diseño web, gestión de bases de datos, cualquier cosa que pudiera hacer de forma remota y con horarios flexibles. Al principio no era mucho, solo lo suficiente para cubrir la despensa y la gasolina. Pero aprendí mucho y construí una cartera de clientes que realmente valoraban mi trabajo. Aprendí de forma autodidacta SQL, Python y optimización de bases de datos a través de recursos gratuitos en línea y libros de la biblioteca. Pasé innumerables noches estudiando tutoriales y desarrollando proyectos de práctica. Mi primer cliente como freelance fue un pequeño consultorio médico que necesitaba reorganizar su base de datos de pacientes. Les cobré casi 13,800 pesos por algo que me tomó alrededor de 20 horas 1-2. Quedaron encantados con los resultados y me recomendaron con otros 3 consultorios. Para mi tercer año de carrera, ya ganaba casi lo mismo trabajando por mi cuenta que en mi trabajo normal. El trabajo independiente también era mucho más interesante y me enseñó verdaderas habilidades demandadas en el mercado en lugar de solo captura de datos mecánica. Empecé a pensar seriamente en lo que se necesitaría para hacer esto de tiempo completo después de graduarme. Mientras tanto, Mateo empezó la universidad en una escuela privada de prestigio muy cara que costaba 3 veces más que mi universidad pública. Mi papá estaba tan orgulloso. Publicó fotos por todo Facebook de Mateo en el campus, Mateo en la inducción, Mateo en su dormitorio, el paquete completo del típico comportamiento vergonzoso de un padre. A mí ni siquiera me mencionaba en las actualizaciones familiares. Era como si yo no existiera. Las pocas veces que hablé con mis padres durante la universidad, las conversaciones seguían el mismo patrón. Mi papá me preguntaba cómo iba la escuela. Yo decía que bien. Él gruñía con aparente desinterés y luego se lanzaba a dar un discurso de 20 minutos sobre lo bien que le iba a Mateo y todas las increíbles oportunidades que estaba persiguiendo. No importaba que yo me estuviera matando trabajando mientras mantenía buenas calificaciones. Que Mateo tomara una carga completa de materias optativas fáciles era aparentemente más impresionante que mis estudios de ingeniería combinados con un empleo de tiempo completo. Mateo duró exactamente un año antes de ser expulsado por deshonestidad académica. Resulta que su carisma natural no servía para hacer su propio trabajo. Había estado pagándole a otros estudiantes para que le hicieran sus ensayos y lo atraparon cuando entregó uno que todavía tenía el nombre de otra persona en las propiedades del archivo. 692,000 pesos tirados a la basura por un año de plagio y materias reprobadas 1-2. La respuesta de mi papá fue, cosas de muchachos. Todos cometemos errores. Mateo solo necesitaba encontrar el camino correcto. Lo pintó como si Mateo fuera una especie de genio incomprendido que simplemente no había encontrado su vocación todavía.
Cero responsabilidad por el hecho de que Mateo había hecho trampa, había mentido y había desperdiciado suficiente dinero como para comprar un auto nuevo. Mateo regresó a vivir a casa y comenzó lo que mi papá llamó su fase emprendedora. En realidad, fue una serie de ideas de negocios fallidas que mi papá financió mientras Mateo hacía el mínimo trabajo real posible. Primero, fue una línea de ropa. Mi papá le dio casi 260,000 pesos para empezar 1-2. Mateo diseñó exactamente 3 playeras, le vendió tal vez unas 20 a amigos y familiares, y luego perdió el interés cuando se dio cuenta de que dirigir un negocio requería esfuerzo constante. Se suponía que la línea de ropa sería de estilo urbano y estaría dirigida a estudiantes universitarios. Mateo hizo un montón de grandes planes sobre asociarse con influencers y entrar a tiendas departamentales. Gastó la mayor parte del dinero en una sesión de fotos profesional para los 3 diseños que hizo, pagó una costosa asesoría de desarrollo de marca a la que no le dio seguimiento. Y despilfarró el resto en muestras de inventario que se quedaron guardadas en cajas en el garaje de mis padres durante años. Cuando el negocio inevitablemente fracasó, mi papá le echó la culpa al mercado saturado y a la falta de oportunidad en lugar de a la completa falta de esfuerzo de Mateo. El siguiente fue una agencia de gestión de redes sociales. Mi papá le compró una laptop nueva, le pagó cursos en línea e incluso lo ayudó a constituir una SADCB. Mateo creó una cuenta de Instagram para el negocio, hizo 2 publicaciones y luego se olvidó de ella. La sociedad se disolvió tras un año de inactividad. Esto fue todavía más patético porque Mateo, de hecho, había conseguido 2 pequeños clientes a través de contactos familiares, un amigo de mi papá que era dueño de un restaurante local y el primo de mi mamá que administraba una boutique. Ambos estaban dispuestos a pagarle a Mateo por manejar sus redes sociales. Mateo publicó para ellos tal vez unas 3 veces en total, y luego dejó de responder a sus mensajes. Mi papá tuvo que disculparse con ambos y devolverles sus anticipos. La excusa de Mateo fue que la gestión de redes sociales era demasiado restrictiva para su visión creativa. Después fue un food truck. En este, mi papá sí que invirtió en serio. Desembolsó casi 520,000 pesos en un camión usado y el equipo 1-2. Mateo iba a vender sándwiches de queso a la parrilla gourmet. Operó durante exactamente 2 semanas antes de decidir que era demasiado trabajo levantarse temprano y lidiar con permisos y regulaciones de salubridad. El camión estuvo estacionado en la entrada de mis padres durante un año antes de que lo vendieran asumiendo una gran pérdida. De hecho, la fase del food truck coincidió con el momento en que yo estaba empezando mi empresa, lo que hizo el contraste todavía más evidente. Mateo se despertaba a las 11 de la mañana, preparaba algunos sándwiches de queso alrededor del mediodía, estacionaba el camión en el mismo lugar del centro por un par de horas, y luego se iba a casa a las 3 de la tarde. Se quejaba constantemente de lo difícil que era y de lo exigentes que eran los clientes. Mientras tanto, yo trabajaba jornadas de 14 horas construyendo mi cartera de clientes y desarrollando sistemas para escalar mi negocio. Pero, según mi papá, ambos éramos emprendedores trabajando duro para hacer realidad nuestros sueños. Después del fracaso del food truck, Mateo anunció que se iba a convertir en day trader. Mi papá le dio poco más de 173,000 pesos para invertir 1-2. Mateo tomó un curso en línea, compró acceso a una plataforma de trading, y procedió a perder casi 138,000 pesos de esa cantidad en 3 meses mediante operaciones increíblemente estúpidas 1-2. Seguía consejos aleatorios de foros de Reddit y vídeos de YouTube, tomaba decisiones impulsivas basadas únicamente en corazonadas y luego se hacía el sorprendido cuando perdía dinero. Los 35,000 pesos restantes los retiró y se los gastó en ropa y comidas en restaurantes 1-2. Cada fracaso era recibido con ánimos y más dinero. Mateo no era un fracasado en serie sin perseverancia, no, él era un emprendedor apasionado explorando diferentes proyectos hasta encontrar el adecuado. Mi papá seguía diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar lo que Mateo tenía la mente de un verdadero hombre de negocios y solo necesitaba encontrar su nicho. Durante ese tiempo, yo me gradué de la universidad con honores, conseguí un empleo como administrador de bases de datos para una empresa de logística y ganaba bastante bien. En un lapso de 3 años, me había abierto camino hasta llegar a ser analista senior. Era bueno en lo que hacía y por fin ganaba lo suficiente para vivir cómodamente y pagar mis préstamos estudiantiles de manera agresiva. Pero yo tenía planes más grandes.
Había estado trabajando por mi cuenta todo ese tiempo, construyendo relaciones con clientes, aprendiendo lo que las empresas realmente necesitaban. Vi un hueco en el mercado de medianas empresas que necesitaban optimización y automatización de bases de datos, pero no podían pagar a las grandes consultoras. A los 27 años, renuncié a mi trabajo y fundé mi propia empresa de consultoría. Usé mis ahorros para mantenerme a flote durante 6 meses mientras construía mi cartera de clientes. Era increíblemente arriesgado. Pasé noches de insomnio preguntándome si había cometido un error masivo. Pero me partí el lomo. Trabajé, entregué un trabajo excepcional y dejé que mis resultados hablaran por sí mismos. Esos primeros 6 meses fueron aterradores. Me despertaba a las 3 de la mañana en pánico pensando en cómo pagar la renta, preguntándome si no debería simplemente rendirme y buscar otro trabajo normal. Cada día que no conseguía un cliente nuevo se sentía como una confirmación de que, tal vez, mi papá tenía razón después de todo. Pero seguí adelante. Hacía llamadas en frío a empresas. Asistía a todos los eventos de networking que podía encontrar. Cobré de menos por mis primeros proyectos solo para crearme una reputación. Mi primer gran cliente fue una empresa de logística regional que tenía problemas con la base de datos de gestión de su almacén. Su sistema era un desastre de entradas redundantes, información desactualizada y cero automatización. Pasé 2 meses reconstruyendo completamente la estructura de su base de datos, implementando la automatización para tareas rutinarias y capacitando a su personal. Reduje su tiempo de procesamiento en un 40% y disminuí los errores todavía más. Quedaron tan impresionados que me recomendaron a otras 4 empresas de su sector. En el año 1, generé poco más de 1.2 millones de pesos en ingresos y me pagué a mí mismo unos 690,000 pesos después de gastos 1,2, apenas más que en mi antiguo trabajo, pero era mi propio jefe. En el año 2, alcancé casi los 2.6 millones de pesos y contraté a mi primer empleado 1,2, un recién graduado llamado Alejandro que me recordaba a mí mismo a esa edad, trabajador, con ganas de aprender, dispuesto a meterle horas. En el año 3, superé los 5,1 millones de pesos e integré a 2 personas más 1,2. Para el año 5, ya dirigía a un equipo de 12 personas con ingresos anuales de más de 34 millones de pesos 1,2. El crecimiento no fue fluido ni fácil. Tuve bastantes contratiempos en el camino, perdí a un cliente importante en el tercer año cuando fueron adquiridos por otra empresa y la nueva matriz usaba sus propios sistemas. En el cuarto año, tuve un empleado que robó datos de clientes e intentó iniciar un negocio para hacerme competencia. Lidié con problemas de flujo de efectivo más de una vez cuando los clientes pagaban tarde y yo todavía tenía que cubrir la nómina. Pero lo resolví en cada ocasión. Encontré nuevos clientes para reemplazar a los que había perdido. Implementé mejores protocolos de seguridad tras el robo de datos. Abrí una línea de crédito para manejar los huecos en el flujo de efectivo. Cada problema hizo que el negocio fuera más fuerte y me enseñó algo valioso sobre cómo dirigir una empresa. Tenía 32 años y dirigía un negocio exitoso que había construido desde cero con nula ayuda de mi familia. De hecho, menos que nula ayuda. Lo construí a pesar de que mi familia me decía activamente que iba a fracasar. ¿Y sabes qué? Eso lo hizo muchísimo más satisfactorio. Para este punto, me había mudado a un bonito departamento en una buena zona de la ciudad, manejaba un coche más nuevo y confiable que pagué de contado, tenía una cuenta de ahorro para el retiro bastante sana y en crecimiento, y vivía cómodamente sin deudas. Excepto por la hipoteca de una pequeña propiedad que había comprado para rentar como inversión. Todo lo que mi papá dijo que yo nunca lograría, lo había logrado. Todo lo que él dijo que yo no podría hacer, lo había hecho. Mi papá sabía vagamente que yo tenía mi propio negocio. Se lo había mencionado 1 o 2 veces durante las llamadas telefónicas obligatorias de días festivos. Su respuesta era siempre el mismo gruñido desdeñoso y luego cambiaba de tema. Nunca me hizo preguntas, nunca mostró interés, nunca lo reconoció como un logro real. En su mente, probablemente yo estaba manejando una operación minúscula desde mi departamento, apenas sobreviviendo. Mientras tanto, Mateo había pasado a su más reciente proyecto, un podcast, porque, al parecer, hoy en día todo el mundo y hasta sus perros necesitan un podcast. Mi papá le compró todo el equipo, le pagó el servicio de alojamiento e incluso contrató a alguien para que le enseñara a Mateo a editar audio.
Mateo grabó un total de 6 episodios en 4 meses, consiguió tal vez unas 100 descargas en conjunto, y luego lo abandonó cuando se dio cuenta de que construir una audiencia requería constancia y contenido que realmente valiera la pena escuchar. No había visto a mi familia en persona en casi 4 años. Hacíamos las llamadas obligatorias en los días festivos importantes, donde las conversaciones eran superficiales e incómodas. Mi papá me preguntaba cómo iba el trabajo. Yo le decía que bien. Él gruñía y luego pasaba 20 minutos contándome sobre la más reciente idea genial de Mateo. Yo escuchaba, no decía nada y contaba los minutos hasta poder colgar. La Nochebuena pasada, de hecho agradecí tener una intoxicación alimentaria porque me dio una excusa legítima para faltar a la cena familiar. Así de pavor me daba verlos. Prefería pasar la festividad vomitando que sentarme en una mesa con personas que pensaban tan poco de mí. Hace 3 meses, todo cambió. Yo estaba en mi oficina revisando los números trimestrales cuando mi asistente me dijo que tenía una visita que afirmaba ser mi padre. Al principio pensé que estaba bromeando. Que mi padre apareciera sin avisar en mi oficina no tenía ningún sentido, pero, efectivamente, ahí estaba él en la recepción. Se veía más viejo de lo que recordaba, llevaba pantalones de vestir y una camisa de botones, como si fuera a una entrevista de trabajo. Parecía sorprendido cuando mi asistente lo vio a través del área de trabajo principal, donde mi equipo estaba ocupado en sus estaciones. Pude ver cómo miraba a su alrededor, asimilando el espacio de la oficina, el equipo, los empleados. Entramos a mi oficina privada. No le ofrecí asiento ni intercambiamos cortesías. Simplemente me quedé ahí de pie esperando a que me explicara por qué estaba aquí. El silencio se prolongó de forma incómoda hasta que finalmente se aclaró la garganta y dijo que quería hablarme de una oportunidad. Una oportunidad, ¿verdad? Empezó con una charla trivial, preguntándome cómo iban los negocios. Le di respuestas de una sola palabra. Bien. Todo bien. Ocupado. Comentó sobre lo bonita que estaba la oficina. Dijo que parecía que me iba muy bien. No respondí, solo esperé a que llegara la verdadera razón por la que estaba aquí. Resulta que el último emprendimiento de Mateo se había estrellado y quemado de manera espectacular. Había convencido a mi papá de que fuera su aval para un préstamo de casi 780,000 pesos para iniciar un negocio de dropshipping 1-2. Ya sabes, esa cosa que ya estaba sobresaturada y era básicamente una estafa para cuando Mateo decidió meterse en ella. Había gastado el dinero en inventario que nunca se vendió, en anuncios que nunca generaron ventas, y en un curso impartido por algún gurú que prometía dinero fácil. Mi papá explicó todo esto como si fuera un trágico accidente fuera del control de todos. Que el mercado era demasiado competitivo. Que Mateo recibió malos consejos de su mentor. Que la suerte no estuvo de su lado con el tiempo. Que los proveedores de inventario no eran confiables. Y así siguió con excusas de por qué había fracasado. Ni una sola vez mencionó que Mateo no tenía plan de negocios, ni estudio de mercado, ni ética de trabajo. El negocio quebró en 8 meses. Mateo dejó de pagar el préstamo. Ahora mi papá estaba endeudado por esos 780,000 pesos más intereses que no podía pagar 1-2. Ya había hipotecado su casa una vez para cubrir las inversiones previas en los proyectos fallidos de Mateo. No podía hacerlo de nuevo. Mi papá se sentó en mi oficina y me contó toda esa historia para dar lástima sobre cómo Mateo se había esforzado mucho, pero el mercado simplemente era muy competitivo, como Mateo estaba desanimado y pasándola mal, como necesitaban ayuda para volver a ponerse de pie. Luego vino la verdadera razón de la visita. Quería que yo le diera a Mateo un trabajo en mi empresa. No cualquier trabajo, un puesto gerencial. Porque Mateo tenía mucha experiencia en negocios por haber dirigido sus diversos emprendimientos y realmente podía contribuir al crecimiento de mi empresa. La verdad, me reía a carcajadas, no pude evitarlo. El descaro era asombroso. ¿Estás bromeando?, dije. Él parecía genuinamente confundido. ¿Por qué habría de estar bromeando? Mateo tiene experiencia dirigiendo negocios. Entiende el emprendimiento. Podría ser un verdadero elemento de valor para tu equipo. Mateo tiene experiencia fracasando en los negocios, lo corregí. No es lo mismo. El rostro de mi papá se ensombreció.
Ha aprendido de esas experiencias. Eso lo hace valioso. Él sabe qué no hacer. Yo también, le respondí. Sé que no debo contratar a personas que renuncian cuando las cosas se ponen difíciles. Sé que no debo contratar a personas que nunca han terminado con éxito ni un solo proyecto. Y sé que no debo contratar a personas solo porque son mis familiares. Intentó un enfoque diferente. Habló de cómo los negocios familiares son más fuertes debido a la confianza y la lealtad que conllevan. De cómo Mateo estaría comprometido con el éxito de la empresa porque sería un éxito familiar. De cómo esto podría ser una oportunidad para reconstruir nuestra relación mientras también ayudábamos a Mateo a recuperarse. Todo el discurso estaba claramente ensayado. Probablemente lo había practicado en el coche de camino hacia acá, pero estaba lleno de huecos. ¡Qué confianza! ¡Qué lealtad! No teníamos ninguna relación familiar que reconstruir porque, para empezar, nunca tuvimos una de verdad. Mi papá pareció ofendido. Dijo que la familia debería ayudar a la familia, que yo ahora tenía recursos y Mateo necesitaba una oportunidad, que era lo correcto. De hecho, usó esas palabras, lo correcto. Como si darle a Mateo un puesto gerencial para el que no estaba calificado en una empresa en la que no tuvo ninguna participación para construir, fuera algún tipo de obligación moral. Le pregunté a mi papá si se acordaba de cuando me decía que fracasaría en todo lo que intentara. Si se acordaba de cuando dijo que yo no tenía lo necesario. Si se acordaba de cuando me obligó a darle mi negocio de podar el pasto a Mateo porque Mateo era el líder nato. Si se acordaba de los 692,000 pesos que ahorró para la educación de Mateo mientras yo sacaba préstamos 1-2. Si recordaba alguno de todos esos años en los que me dijeron que yo era el hijo inferior que nunca llegaría a ser nada. Su cara se puso roja. Dijo que eso estaba en el pasado y que yo tenía que dejar de vivir en él. Que él siempre había apoyado a sus 2 hijos por igual, que yo estaba siendo rencoroso y vengativo por sacar a relucir viejos resentimientos. La absoluta alteración de la historia fue impactante. En su mente, él había sido el padre del año para los 2. Le dije que no, tan simple como eso. No, no le daría trabajo a Mateo. No, no lo sacaría del apuro. No, no les brindaría absolutamente ninguna ayuda. Mi empresa fue construida por mi propio mérito, con mi propio esfuerzo. A pesar de todo lo que mi familia hizo para desanimarme, Mateo no estaba calificado para trabajar aquí. Y, aunque lo estuviera, no lo contrataría. Toda la actitud de mi papá cambió. Dejó caer su acto de falsa amabilidad. Me dijo que estaba siendo egoísta y cruel. Que Mateo era mi hermano y la familia se mantiene unida. Que yo les debía todo después de lo que habían hecho por mí mientras crecía. Literalmente dijo que yo les debía. ¿De qué? ¿Por decirme que iba a fracasar? ¿Por favorecer a mi hermano en todas las formas posibles? ¿Por hacerme sentir inútil toda mi infancia? Le pedí que se fuera. Se negó. Empezó a levantar la voz hablando de cómo yo le había dado la espalda a mi familia. De cómo el éxito me había vuelto arrogante, y de que me arrepentiría de esto. Llamé a seguridad. Ver a 2 guardias escoltar a mi propio padre fuera de mi edificio mientras él gritaba sobre lo malagradecido que yo era, tal vez haya sido el momento más surrealista de mi vida. Me llamó 17 veces ese día. Bloqueé su número. Se apareció en mi edificio de departamentos esa tarde. El portero no lo dejó pasar. Mandó correos electrónicos. Los envié a spam. Intentó contactarme por LinkedIn, de todos los lugares posibles. También lo bloqueé ahí. Entonces Mateo empezó a intentar mandarme mensajes de texto diciendo que de verdad necesitaba esta oportunidad. Que había cambiado y madurado. Que trabajaría duro y me demostraría su valía si tan solo le daba una oportunidad. Que sabía que habíamos tenido nuestras diferencias al crecer, pero que ahora éramos adultos y podíamos dejarlo atrás. Cada mensaje estaba claramente elaborado para presionar mis botones emocionales. No respondí a ninguno de ellos. Ni a uno solo. ¿Qué había que decir? Ninguna cantidad de manipulación cuidadosamente redactada iba a cambiar el hecho de que a Mateo se le había entregado cada ventaja en charola de plata, mientras yo recibía críticas y obstáculos. Y él aún así se las había arreglado para fracasar en todo,
mientras yo triunfé. Mi mamá empezó a llamar, llorando sobre cómo yo estaba destrozando a la familia. Que cómo podía ser tan desalmado con mi propio hermano que la estaba pasando tan mal. ¿Que acaso no me importaba la familia? Le recordé que ella se había quedado en silencio mientras mi papá me trataba como basura durante 18 años y financiaba cada capricho de Mateo, al mismo tiempo que yo tenía múltiples trabajos. Me colgó el teléfono. El acoso continuó por 2 semanas. Diferentes números de teléfono, correos de cuentas que todavía no había bloqueado, e incluso una carta escrita a mano que entregaron en mi oficina. Todo eran variaciones del mismo tema. Mateo necesitaba ayuda. Yo tenía el poder de ayudar. La familia ayuda a la familia. Yo estaba siendo egoísta. Yo les debía. Y así, una y otra vez. Finalmente respondí con un solo correo electrónico enviado a los 3. Lo mantuve breve y claro. No tenía ningún interés en reavivar ninguna relación con personas que habían pasado décadas haciéndome sentir que no valía nada. Los fracasos de Mateo no eran mi responsabilidad. Sus problemas financieros no eran mi responsabilidad. Les deseaba lo mejor, pero no quería más contacto. Cualquier intento adicional de comunicarse conmigo sería considerado acoso y manejado en consecuencia. El correo pareció funcionar. Los mensajes se detuvieron. Pensé que tal vez finalmente habían captado el mensaje y me dejarían en paz. Debí haberlo sabido. 2 meses después, Mateo se apareció en mi oficina. Simplemente entró durante el horario de trabajo. Mi asistente trató de detenerlo, pero él la empujó y entró abruptamente en mi oficina durante una junta que yo tenía con un cliente. Armó todo un teatrito sobre cómo necesitaba hablar conmigo, que era urgente, que no podía simplemente ignorar a la familia. Me disculpé en la junta, acompañé a Mateo hasta el vestíbulo y le dije de forma tajante que si alguna vez volvía a aparecerse por mi oficina, lo mandaría arrestar por allanamiento. Intentó agarrarme del brazo, empezó a llorar diciendo lo desesperado que estaba y que no tenía a quién más recurrir. Llamé a seguridad de nuevo. Mientras lo sacaban escoltado, me gritó que me arrepentiría de esto, que el karma me alcanzaría y que terminaría solo y miserable. Bastante irónico, viniendo de un hombre de 30 años que había fracasado en todo lo que había intentado y que ahora le suplicaba a su hermano por un empleo en una empresa que no había ayudado en nada a construir. Esa tarde envié una carta formal de cese y desista, la cual hizo redactar mi abogado, dejando sumamente claro que cualquier intento futuro de contacto por parte de cualquier miembro de mi familia resultaría en acciones legales. La carta detallaba cada incidente de intento de contacto, lo catalogaba como acoso continuo y les daba aviso explícito para que se detuvieran. Eso por fin funcionó. Silencio de radio por 3 semanas. De hecho, me empecé a relajar, pensando que por fin habían entendido. Luego recibí una llamada de mi abogado. Mi papá había contratado a un abogado y me amenazaba con demandarme. Los motivos, unas tonterías sobre cómo yo había robado oportunidades de negocio que le pertenecían por derecho a Mateo, porque había usado habilidades que aprendí mientras trabajaba en el negocio familiar. Excepto que nosotros nunca tuvimos un negocio familiar. Todo el asunto era una total invención. Mi abogado estaba casi divertido. Dijo que era una de las demandas más infundadas que había visto en su vida y que podríamos hacer que la desestimaran fácilmente. Pero el punto no era ganar una demanda. El punto era acosarme, hacerme perder tiempo y dinero para intentar forzarme a volver a tener contacto con ellos. Presentamos una moción para desestimar y una contrademanda por presentar una demanda frívola y por acoso continuo. Mi abogado confiaba en que ganaríamos ambas. Tuvo razón. El juez desestimó su caso en menos de 3 semanas y falló a nuestro favor en la contrademanda, les ordenó pagar mis honorarios legales más daños adicionales por el acoso. La cantidad no era enorme en lo absoluto, pero envió un mensaje claro. Sigan metiéndose conmigo y les costará más que solo el orgullo. Mi abogado les envió la sentencia judicial con una nota de que cualquier contacto futuro resultaría en acciones legales inmediatas y multas. De eso hace 2 meses. No he vuelto a saber de ninguno de ellos desde entonces. Ni llamadas, ni correos, ni visitas sorpresa, solo un bendito silencio. Una parte de mí se pregunta si finalmente han aceptado que he terminado con ellos. Que el puente no solo está quemado,
sino que fue bombardeado con napalm y las cenizas ya se dispersaron. Que ninguna cantidad de chantajes emocionales, manipulación o amenazas legales me hará cambiar de opinión. Pero conozco a mi familia. Probablemente solo se estén reagrupando, tratando de idear un nuevo ángulo. Quizá intenten acercarse a través de la familia extendida. Quizá intenten aparecerse en algún evento profesional. Quizá encuentren alguna otra forma creativa de volverse a meter en mi vida. No importa. Ya estoy preparado. Tengo abogados con iguala mensual. Tengo documentación de todo. Tengo límites hechos de acero reforzado. Mientras crecía, me enseñaron que yo no valía nada y que nunca tendría éxito. Se equivocaron en eso. Me enseñaron que la familia siempre es primero, sin importar qué. También se equivocaron en eso. Aunque la mejor venganza no es demostrarles que se equivocan. Eso definitivamente ya lo hice. La mejor venganza es vivir bien y no dejar que ellos sean parte de eso. Mi papá se pasó toda mi infancia diciéndome que fracasaría. Invirtió todo en Mateo porque Mateo tenía lo necesario. Ahora Mateo tiene 30 años, vive en casa de sus papás con una racha de negocios fracasados y préstamos vencidos, mientras que yo dirijo una empresa exitosa que construí desde la nada. Y quieren que yo arregle sus errores. Que le dé a Mateo las oportunidades que yo tuve que crear para mí mismo. Que olvide décadas de ser tratado como si valiera menos. Que finja que nada de eso importó por la familia. Esto es lo que quiero que la gente entienda sobre este tipo de situaciones. Cortar de tajo a una familia tóxica no es cruel. No es desalmado. No es algo que haces a la ligera o por capricho. Es un acto de autopreservación al tratar con personas que han demostrado repetidamente que no te valoran, no te respetan y solo buscarán quitarte cosas. Mi papá tuvo 32 años para ser un buen padre conmigo. 32 años para mostrar un mínimo de equidad y respeto. 32 años para reconocer mis esfuerzos y logros. Eligió pasar todos esos años haciéndome pedazos mientras enaltecía a Mateo. Esa fue su elección. Ahora yo tomo la mía. Mateo tuvo 30 años para ser un hermano decente, para tal vez defenderme de vez en cuando el favoritismo se ponía realmente mal, para tratarme como persona en lugar de como el hermano inferior. Eligió aprovecharse de cada beneficio que recibía mientras yo no recibía nada. Esa fue su elección. Ahora yo tomo la mía. Mi mamá tuvo 32 años para ser madre de sus 2 hijos en lugar de solo permitir y alcahuetear el favoritismo de mi papá. Ella eligió la complicidad silenciosa. Esa fue su elección. Ahora yo tomo la mía. Ellos tomaron sus decisiones basándose en lo que les beneficiaba en el momento. Yo tomo las mías basándome en lo que es sano para mi futuro. Y mi futuro no incluye a personas que me ven como una cuenta bancaria a la cual saquear, o como un recurso para explotar cuando su niño de oro inevitablemente fracasa.